El aire reciclado de la deriva estelar sabía a 1000 mundos. El ozono de los procesos atmosféricos se mezclaba con el sabor acre del brandy voltariano, el dulce almizcle del tabaco cristalino y el omnipresente olor metálico del combustible de la nave, que ningún sistema de filtración lograba eliminar por completo. Kenna Walsh llevaba 3 años trabajando en el turno de noche, el tiempo suficiente para que el olor le resultara tan familiar como sus propios zapatos gastados. A sus 24 años, tenía la mirada cansada propia de los turnos dobles y los retrasos en el pago del alquiler, pero mantenía una sonrisa profesional y su uniforme azul pastel impecable, a pesar de la humedad implacable que los sistemas de climatización del bar nunca conseguían equilibrar del todo. Era la noche del 6º día, esa peculiar calma entre el crucero de carga de la tarde y el bullicio de la fiesta de medianoche, cuando los anuncios holográficos parpadeaban con un poco más de brillo y el murmullo de fondo de las conversaciones alienígenas parecía casi meditativo. Kenna limpió la barra de polímero por lo que le pareció la 100ª vez, mientras su mente divagaba hacia la pila de extractos de tarjetas de crédito que la esperaban en su habitación. La deriva estelar ocupaba un rincón prominente de la estación Harbinger, un enorme centro comercial que orbitaba una estrella de clase G designada simplemente como punto de ruta 12. La estación albergaba a unos 200.000 residentes permanentes y atendía a 10 veces esa cifra en tránsito: comerciantes, exploradores, refugiados, soldados y toda clase de vagabundos que la galaxia producía. El bar mismo reflejaba esta diversidad. Kenna pudo ver a una familia de matarianos en la mesa de la esquina. Sus cuerpos translúcidos brillaban con tonos rosados y dorados mientras compartían una comida de obleas de hidrógeno comprimido. Cerca de la ventana que daba al eje central de la estación, 3 comerciantes zefirianos discutían sobre una pantalla holográfica de contratos, sus múltiples ojos palpitantes tejiendo intrincados patrones de agitación. Un solitario droide centinela permanecía inmóvil junto a la puerta. Su antigua programación mantenía una vigilancia eterna, a pesar de que las guerras habían terminado hacía 2 generaciones. Kenna había soñado con algo más. Ella había querido estudiar xenobiología en la Academia de la Estación Próxima, explorar mundos inexplorados y documentar especies jamás encontradas por el ser humano. Pero los sueños requerían créditos, y los créditos requerían trabajo, y la deriva estelar apenas le alcanzaba para mantenerse a flote en el costoso e indiferente océano de la vida en la estación. Su gerente, el señor Quillen, un terrícola perpetuamente nervioso, con entradas y ludopatía, le había prometido un aumento hacía 6 meses. Seguía esperando. Sonó la campanilla de la entrada, una melodía de 3 tonos que el algoritmo del bar seleccionaba según la firma biométrica del cliente. Pero esta vez, la campanilla era diferente, un gong profundo y resonante que Kenna nunca había oído, el tipo de sonido que interrumpía cualquier conversación en el bar. La presión atmosférica cambió notablemente al abrirse el portal de entrada, y Kenna sintió, más que oyó, el desplazamiento de aire que precedió a su llegada. Entraron no individualmente, sino como una unidad, moviéndose con la precisión sincronizada de soldados que habían aprendido a funcionar como un solo organismo. 6 dragones, cuyas escamas reflejaban la luz de los anuncios de neón del bar, creando cascadas de oro y zafiro. Eran altos, de entre 2,10 metros y 2,40 metros, con patas digitígradas que terminaban en garras que resonaban contra el suelo compuesto de la deriva estelar. Sus cuerpos eran humanoides en su estructura básica, bípedos y erguidos, pero inconfundiblemente reptilianos en todo lo demás. Poderosas colas se balanceaban tras ellos, manteniendo el equilibrio instintivamente, mientras que sus alas parcialmente desplegadas, magníficas membranas de piel, extendidas sobre elegantes estructuras óseas, capturaban la luz como vidrieras en una antigua catedral. Pero eran sus rostros los que acaparaban la atención. Hocicos alargados repletos de hileras de dientes brillantes, fosas nasales que se dilataban con cada respiración, liberando pequeñas volutas de humo, un subproducto de su singular metabolismo, que ardía con mayor intensidad que el de la mayoría de las especies. Sus ojos, rasgados y ancestrales, escudriñaron la sala con la precisión calculadora de los depredadores alfa,
captando cada salida, cada amenaza potencial, cada detalle. No eran civiles. Las placas de armadura marcadas por cicatrices, injertadas en sus hombros y pechos, el arnés táctico que cruzaba sus torsos, las insignias de unidad descoloridas, apenas visibles en sus tirantes, todo delataba su servicio militar. No un servicio reciente, notó Kenne, sino del tipo que dejaba huellas permanentes tanto en el equipo como en el alma. La deriva estelar se había sumido en un silencio tan absoluto que Kenne podía oír el zumbido de los dispensadores de bebidas a sus espaldas. La familia mitariana había dejado de comer. Sus cuerpos luminosos se atenuaban por el miedo instintivo. Los mercaderes zefirianos se habían quedado paralizados, con sus ojos fijos en los recién llegados. Incluso el droide centinela parecía erguirse, su antigua programación reconociendo algo en esos dragones que merecía atención. Los dragones no eran infrecuentes en la galaxia. El sistema Draconis, su cúmulo de mundos natales, había formado parte del Consejo Galáctico durante más de 300 años. Pero era evidente que se trataba de dragones militares, veteranos de algo importante, y su porte sugería que no estaban allí para tomar un refrigerio cualquiera. Las guerras de los dragones habían terminado antes de que Kenne naciera, pero todos conocían las historias. Todos habían oído hablar de la feroz raza guerrera que había cambiado el curso de la guerra contra la invasión del vacío, de las batallas libradas en los oscuros espacios interestelares donde los dragones habían resistido cuando todas las demás especies se habían rendido. El líder se movió primero, su escama, de un dorado más intenso que las demás, casi bronce, con hilos plateados que comenzaban a asomar alrededor de su mandíbula y las crestas de su cuello. Sus alas, plegadas pero aún impresionantemente grandes, mostraban viejas cicatrices, lugares donde la membrana se había desgarrado y sanado de forma imperfecta. Uno de sus cuernos se había roto en algún momento y estaba cubierto con una prótesis metálica que brillaba bajo las luces del bar. Sus ojos, de un sorprendente color ámbar que parecía tener su propia luz interior, recorrieron el bar una vez más, antes de posarse en el reservado más grande del fondo, el que Kenne solía reservar para las tripulaciones de barcos que necesitaban extender sus cartas náuticas. Café, negro, variante sintética con cafeína, gruñó el líder, con una voz que resonaba desde lo más profundo de su pecho, un sonido que denotaba autoridad y el cansancio propio de quien lleva demasiado tiempo al mando. Los demás dragones dieron órdenes similares, concisas y eficientes, sus voces un coro de timbres distintos que, de alguna manera, armonizaban en una sola voz. Nadie pidió menús. No parecían ser el tipo de seres que perdían el tiempo tomando decisiones. Kenne se dio cuenta de que los había estado mirando fijamente. Asintió rápidamente, su formación profesional anulando su asombro. Enseguida, señores, logró decir, con una voz débil y frágil tras los profundos gruñidos de los demás. Volvió al mostrador, sus manos moviéndose automáticamente con los gestos familiares de preparar bebidas. Pero su mente daba vueltas. ¿Por qué estaban allí? La deriva estelar no era una instalación militar. Ni siquiera estaba cerca del barrio de veteranos de la estación. Era un bar de clase trabajadora, frecuentado por estibadores, pequeños comerciantes y residentes permanentes que no podían permitirse los establecimientos de lujo más cercanos al centro de la estación. Colocó las bebidas en una bandeja. Las tazas tintineaban levemente, a pesar de sus esfuerzos por mantener las manos firmes. El bar permanecía en un silencio sepulcral, y las conversaciones se reanudaban solo en susurros. Kenne respiró hondo y caminó hacia la mesa donde se habían acomodado los dragones. De cerca, eran aún más imponentes. El líder estaba sentado de cara a la entrada, una posición que le permitía una visión clara de todos los accesos. Los demás se dispusieron con una similar atención táctica. Sus enormes figuras hacían que la espaciosa mesa pareciera de repente estrecha. Al acercarse, Kenne notó detalles que había pasado por alto desde el otro lado de la sala. Sus armaduras no solo eran viejas, sino antiguas, con marcas de fabricación de forjas que no habían funcionado en décadas. Bajo la armadura del dragón más joven,
cuyas escamas eran de un azul más brillante que aún no se había apagado con la edad. Había un brazo protésico desde el codo hacia abajo. El reemplazo mecánico estaba perfectamente integrado, pero era obviamente artificial. Otro tenía un ojo cibernético, cuya lente artificial brillaba tenuemente en rojo mientras seguía su aproximación. «Su café, señores», dijo Kenne, con voz más firme ahora, adoptando el ritmo pausado del servicio. Los dragones aceptaron sus bebidas con sutiles asentimientos de reconocimiento, casi de cortesía. Eran guerreros, sí, pero les habían enseñado modales, habían formado parte de algo que valoraba algo más que la simple lucha, continuó Kenne. A los dragones no se les permitía estar en el centro del mundo. Su antebrazo derecho quedaba al descubierto, donde su armadura no lo cubría, y Kenne se encontró contemplando los intrincados patrones de escamas que cubrían la piel del dragón. Pero entre las escamas naturales, claramente visibles sobre el color bronce dorado, había algo que la dejó sin aliento. Un tatuaje. No un tatuaje de tinta al estilo humano, sino algo mucho más sofisticado. Kenne dijo, el diseño había sido grabado directamente en sus escamas, usando lo que parecía ser un compuesto bioluminiscente que brillaba tenuemente bajo la escasa iluminación del bar. La imagen era inconfundible. Un cometa estilizado, con su cola ondeando tras él en elegantes curvas, rodeado por un círculo de estrellas. La artesanía era extraordinaria, el tipo de trabajo de detalle que requería horas de meticulosa aplicación. El cometa parecía casi vivo, la bioluminiscencia pulsando suavemente al ritmo del corazón del dragón. Kenne se quedó paralizada. La bandeja temblaba en sus manos. Su mente, generalmente tan buena para concentrarse en el trabajo, para apartar las distracciones, de repente se desvió hacia un recuerdo. Tenía 8 años y estaba sentada en la estrecha habitación de su madre, en el perímetro de la sección residencial de la estación Harbinger. Su madre, Vivian Walls, se estaba cambiando de ropa, y la joven Kenne vio algo que había visto docenas de veces antes, pero que nunca se había cuestionado realmente. Un tatuaje en el antebrazo de su madre, parcialmente oculto por su habitual mangas largas. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó, señalando con la inocente franqueza de la infancia. Su madre bajó la mirada hacia su brazo, y algo cruzó fugazmente su rostro, algo que Kenne reconocería más tarde como una melancolía nostálgica mezclada con un orgullo feroz. «Es un recuerdo, cariño», dijo Vivian con voz suave, «de una época en la que era diferente». «¿Pero qué es?». «Es un cometa», dijo. «Es un cometa, símbolo de viajeros, de personas que se mueven a través de la oscuridad hacia la luz». «¿Te dolió?». «Sí. Pero vale la pena sufrir un poco». La joven Kenne aceptó esta explicación como los niños aceptan todo de sus padres, como un hecho más del misterioso mundo adulto. Al crecer, a veces hacía más preguntas, pero su madre siempre las esquivaba, cambiando de tema con la facilidad de quien guarda viejos secretos. Vivian Walls era ahora analista de datos. Una mujer tranquila que trabajaba desde casa, procesando manifiestos de envío y declaraciones de aduana para las oficinas administrativas de la estación. Llevaba una vida de meticulosa rutina, sin llamar la atención, sin hablar jamás de su pasado. Pero ese tatuaje, se dio cuenta Kenne con la repentina claridad de un reconocimiento que la golpeó como un puñetazo, era idéntico al que brillaba en el antebrazo del líder dragón. No similar, no parecido, idéntico. El mismo cometa estilizado, el mismo círculo de estrellas, el mismo estilo artístico que no parecía ni completamente humano ni completamente dracónico, sino algo intermedio. Las palabras salieron antes de que Kenne pudiera detenerlas, impulsadas por la pura conmoción del reconocimiento, obviando todo filtro de profesionalismo y sentido común que 3 años de servicio le habían inculcado. Levantó la vista del brazo del líder para encontrarse con sus ojos ámbar y oyó su propia voz pronunciar palabras que lo cambiarían todo. «Hola, señor. Mi madre tiene un tatuaje igual al suyo». El efecto fue inmediato y profundo. Los ojos del líder,
que habían estado escudriñando el bar con la relajada vigilancia de un veterano que nunca dejaba de evaluar su entorno, se clavaron de golpe en el rostro de Kene. Todos los demás dragones en la mesa se quedaron completamente inmóviles, una quietud que, de alguna manera, resultaba más amenazadora que cualquier movimiento agresivo. Era la quietud de los depredadores que, de repente, habían detectado algo inesperado, algo que requería su absoluta atención. El murmullo del bar, que poco a poco había ido recuperando su nivel normal, se extinguió de nuevo. Kene sintió el peso de múltiples miradas, no solo de los dragones, sino de todos los clientes del local. La bandeja se le escapó de los dedos, repentinamente entumecidos, y cayó sobre la mesa con un estrépito ensordecedor. Los ojos del líder se entrecerraron, y la luz interior pareció intensificarse. Una fina bocanada de humo escapó de sus fosas nasales. Una señal que los estudios de xenobiología de Kene le habían enseñado indicaba una mayor intensidad emocional en los dragones. Ira, excitación o conmoción. Su mano con garras, que había estado relajada sobre la mesa, se cerró lentamente en un puño. Al hablar, su voz bajó a un tono más grave, más baja, pero de alguna manera más amenazadora que cualquier grito. Igual que la mía, repitió, articulando cada palabra con precisión. Tu madre, una mujer humana, tiene la marca del pacto estelar, la misma marca. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que en los dragones indicaba un análisis profundo. Explica esa afirmación. El corazón de Kene latía con fuerza contra sus costillas. El miedo la invadió, la respuesta humana instintiva ante la atención directa de un depredador. Pero bajo el miedo, su mente bullía de confusión y la creciente sensación de haber tropezado con algo mucho más grande que una simple coincidencia. Los otros dragones habían cambiado ligeramente de posición, ya no relajados, sino alerta. El del brazo protésico tenía la mano artificial cerca de algo sujeto a su armadura táctica. El del ojo cibernético la tenía enfocada por completo, con su tenue brillo rojo fijo. Yo, lo siento, señor, tartamudeó Kene, con la garganta seca. No era mi intención. Es solo que cuando vi tu tatuaje, lo reconocí. Mi madre. Tiene el mismo diseño. El cometa, las estrellas, exactamente igual. Lo obtuvo mucho antes de que yo naciera. Nunca explicó realmente por qué, solo dijo que era de su juventud, cuando vivía de otra manera. La expresión del líder era indescifrable. Sus rasgos reptilianos no revelaban nada, pero su quietud denotaba una intensa concentración, como si procesara información a gran velocidad, comparando datos, llegando a conclusiones. El nombre de tu madre, dijo, no preguntando, sino ordenando. Kene vaciló. Dar el nombre de su madre le parecía cruzar una línea, como abrir una puerta que no se podía cerrar. Pero negarse parecía aún más peligroso. Los ojos ámbar la miraron con una intensidad que le dificultaba pensar, que le impedía hacer otra cosa que responder. Vivian, susurró. Vivian Walls. La reacción fue sutil pero inconfundible. Los ojos del líder se abrieron ligeramente, y la luz interior brilló con más intensidad por un instante antes de que la controlara. El dragón, a su izquierda, el de las escamas de un azul más oscuro y las numerosas cicatrices antiguas en el hocico, emitió un sonido gutural. Algo entre un gruñido y un resoplido de sorpresa. Los demás intercambiaron miradas rápidas y cargadas de significado que Kene no pudo interpretar. Vivian Walls, repitió el líder, saboreando el nombre como si lo estuviera probando en su memoria. Miró a Kene con una intensidad que se sentía como si la estuvieran diseccionando. Descríbela. Tu madre. ¿Cómo es físicamente? Mide aproximadamente 1,65 m. Complexión normal. Cabello castaño. Ahora lo lleva corto. Ojos verdes. Tiene 48 años. Trabaja como analista de datos. Lleva 20 años, desde que tengo memoria. Y este tatuaje suyo, continuó el líder, con la voz aún baja, aún amenazante.
Descríbelo con detalle. Cada aspecto que recuerdes. Kenneth cerró los ojos brevemente, intentando recordarlo. Está en su antebrazo izquierdo. Mide unos 10 centímetros. El cometa es plateado, o parece plateado. Tiene esa cualidad de reflejar la luz incluso en habitaciones oscuras. La cola se curva como un signo de interrogación, y hay 12 estrellas en el círculo que la rodea. Estrellas pequeñas, perfectamente simétricas excepto. Hizo una pausa, recordando algo que solo había notado una vez al examinarlo. El tatuaje de su madre con la lupa de su kit de ciencias. Excepto una estrella. La que está en la esquina superior derecha. Tiene una pequeña imperfección, como una muesca o una astilla en el borde exterior. Mi madre siempre decía que la herramienta del artista se había resbalado. El silencio que siguió se sintió como una presión física. El líder se había quedado completamente inmóvil de nuevo, pero esto era diferente. Era la quietud de alguien que acababa de recibir la confirmación de algo que esperaba que no fuera cierto, o quizás que esperaba que fuera cierto. Kenneth no podía distinguirlo. Sus dedos, como garras, tamborilearon una vez sobre la mesa, un gesto nervioso que parecía fuera de lugar para alguien que obviamente tenía el control. Entonces habló, y su voz había cambiado. La amenaza había sido reemplazada por algo más complejo. Recelo mezclado con lo que podría haber sido un viejo dolor. Eso no es una imperfección. Es una marca. Una modificación deliberada que hicimos para distinguir entre las marcas del pacto general y las otorgadas a los no combatientes que sirvieron con nosotros. La estrella con muesca significa que tu madre nunca fue soldado, nunca fue admitida formalmente en la estructura militar del dragón, pero se la consideraba vinculada a las estrellas, unida a nuestra causa, lo suficientemente confiable como para portar nuestro símbolo. Hizo una pausa, sus ojos ámbar clavados en Kenneth. Lo que significa que tu madre no es simplemente alguien que casualmente se hizo un tatuaje similar. Ella estuvo allí. Estuvo con nosotros durante la incursión. Kenneth sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. Su madre tranquila, rutinaria y reacia al riesgo, que vivía en una pequeña vivienda y pasaba los días analizando manifiestos de carga. La misma mujer que la había criado sola, que nunca había mencionado el servicio militar, que nunca había insinuado siquiera su participación en algo más dramático que los huertos comunitarios anuales de la estación. La desconexión entre esa imagen y lo que el dragón sugería parecía demasiado grande como para superarla. Eso no es posible, dijo Kenneth débilmente. Mi madre nunca sirvió en ningún ejército. Nunca habla de la incursión. Trabajaba en procesamiento de datos. El líder emitió un sonido que podría haber sido una risa si hubiera tenido algo de humor. Procesamiento de datos, repitió. Sí, supongo que es una forma de describir lo que hacía. Una forma extremadamente educada. Miró a los otros dragones, y algo surgió entre ellos. Un entendimiento tácito. La incursión del vacío, dijo, volviéndose hacia Kenneth, no fue solo un conflicto militar en el sentido tradicional. Sí, libramos batallas. Sí, perdimos millones. Pero el vacío no era simplemente un enemigo al que se podía disparar. Era corrupción, propagada a través de redes, sistemas de comunicación, cualquier infraestructura digital. Infectó las computadoras de las naves y las volvió contra sus tripulaciones. Secuestró flotas de drones y las usó para atacar estaciones civiles. Los militares podían mantener las líneas físicas, pero estábamos perdiendo la guerra tecnológica hasta que ciertos humanos, aquellos con habilidades particulares en cibernética y arquitectura digital, se ofrecieron como voluntarios para ayudarnos. Hizo una pausa, con la mirada perdida, fija en algo que solo él podía ver. Se hacían llamar la Brigada Cometa, aunque nunca fue una designación oficial. Iban donde nosotros íbamos, a los combates más cruentos, a los sistemas más peligrosos. No llevaban armas, sino equipo, unidades de procesamiento, contramedidas algorítmicas. Trabajaban en tiempo real, bajo fuego,
construyendo cortafuegos y purgando sistemas corruptos, mientras las batallas rugían a su alrededor. Perdimos 18 de ellos solo en el primer año. La mente de Kenna daba vueltas. Cada palabra que pronunciaba el dragón contradecía todo lo que sabía de su madre, pero a la vez explicaba tantas cosas. Las pesadillas que su madre aún tenía a veces, despertándose sobresaltada. La forma en que se estremecía ante ciertos sonidos. El zumbido de las armas de energía cargándose en las retransmisiones de entretenimiento. Su absoluta negativa a hablar de nada relacionado con la incursión, hasta el punto de apagar los informativos durante los funerales cada año. Kenna siempre lo había atribuido a un trauma general, a cómo la incursión había afectado a todos los habitantes de la galaxia de alguna manera. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esto era directo. El pacto estelar, continuó el líder, era nuestro vínculo más sagrado. Nos marcamos a nosotros mismos y a aquellos en quienes confiábamos plenamente con el cometa y las estrellas, un símbolo de que viajábamos juntos a través de la oscuridad, la luz, hacia la esperanza. La mayoría de quienes lo portaron murieron en la incursión. Quienes sobrevivieron, su voz se apagó, y volvió a mirar a Kenna. Quienes sobrevivieron rara vez hablaron de ello después. Lo que vimos, lo que hicimos, no era propio de tiempos pacíficos. El dragón con el brazo protésico habló por primera vez. Su voz era más ronca, más joven que la del líder. Si tu madre es Vivian Walls de la Brigada Cometa, entonces también debería tener una marca secundaria. Una pequeña serie de números, en notación de base 16, en alguna otra parte de su cuerpo. Probablemente en el omóplato izquierdo. Ese era su código de identificación. Kenna intentó recordar, intentó evocar cualquier otro recuerdo de los raros momentos en que su madre no estaba completamente cubierta por la ropa. Y entonces lo recordó. Summers, dijo, cuando era muy pequeña, cuando podían permitirse el acceso a la piscina pública de la estación. Su madre llevaba un traje de baño que la cubría por completo, algo que incluso a la pequeña Kenna le había parecido extraño. Pero hubo una vez, solo una vez, en que su madre se cambió en el vestuario y Kenna le vio la espalda. Había unas marcas allí, pequeñas y precisas, que la joven Kenna supuso que eran lunares o quizás más tatuajes. ¿Podrían ser números? Creo que podría haber algo en su omóplato, dijo Kenna lentamente. Vi unas marcas allí una vez cuando era muy pequeña. Nunca pensé en preguntar por ellas. El líder asintió, como si eso lo confirmara todo. Se reclinó en la cabina, sus alas crujieron ligeramente, un gesto inconsciente de tranquilidad, de tomar decisiones. Tu nombre, dijo, sin mala intención. ¿Cuál es tu nombre? Hija de Vivian Walls. Kenne Walls. Y Kenne Walls. Soy Torvin, antiguo comandante de la Sexta División Skal, ahora simplemente un veterano que intenta recordar cómo vivir en tiempos de paz. Estos son mis hermanos de vuelo. Señaló a los demás, recitando nombres. Grimskale, Emberwin, Astalon, Skiriper, Boikla. Cada dragón asintió al oír su nombre, un gesto formal, una cortesía militar hacia un no combatiente. La expresión de Torvin se suavizó ligeramente, la dureza de la sospecha dando paso a una mirada más contemplativa. Tu madre me salvó la vida, Kenne Walls. No una, sino 3 veces. La primera fue en las plataformas orbitales sobre la estación Umbral, cuando el vacío corrompió nuestra bahía de casas e intentó expulsarnos al espacio. Reprogramó los sistemas de emergencia en tiempo real, bajo fuego, mientras se abrían brechas en el casco a nuestro alrededor. La segunda fue en los espacios oscuros cerca de la nebulosa Maelstrom, cuando infectó nuestros ordenadores de navegación e intentó llevarnos a un pozo gravitacional. Purgó los sistemas manualmente, quemando su propia interfaz neuronal en el proceso, casi matándose para salvar nuestra nave. La tercera vez fue la peor, durante el último empujón, cuando el vacío intentó una última oleada de corrupción. Permaneció en el núcleo del servidor durante 6 horas,
conectada físicamente al sistema. Resistiendo mientras evacuábamos a 10.000 civiles de una estación agonizante. Hizo una pausa, sus ojos ámbar reflejando profundidades de memoria que Kenne no podía comprender. Después de esa batalla final, después de que el vacío finalmente colapsará sobre sí mismo y muriera, le ofrecimos todos los honores militares, le ofrecimos un lugar entre nosotros, un hogar en uno de los mundos de los draconianos. Ella se negó. Dijo que quería desaparecer, quería ser normal, quería olvidar. Simplemente sonrió y dijo que el mejor honor que podíamos ofrecerle era el silencio para sanar. Así que le dimos lo que pidió, una nueva identificación, un nuevo historial laboral, suficientes créditos para empezar de nuevo donde quisiera. Y entonces desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Kenne sintió lágrimas asomarse en el rabillo del ojo, aunque no podía decir si eran lágrimas de orgullo, de dolor o simplemente de una confusión abrumadora. Toda su comprensión de su madre acababa de ser deconstruida y reconstruida en cuestión de minutos. La mujer tranquila que había luchado para pagar el alquiler, que había parecido tan una mujer común y corriente, sin nada especial, había sido una heroína. La mujer silenciosa que se había enfrentado a ella, que se había enfrentado a la oscuridad, que se había enfrentado a la oscuridad y había vencido. Nunca me lo dijo, susurró Kenne. Nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Crecí pensando que era simplemente común y corriente. Grimskale, el dragón de escamas azul oscuro, gruñó suavemente. Vivian Walls era muchas cosas. Común y corriente nunca fue una de ellas. Tenía una forma de ver patrones en el código que ni siquiera nuestros mejores especialistas cibernéticos podían igualar. Y tenía coraje. Yo era solo un pequeño secreto. 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 Ella tenía coraje. Los humanos se quiebran con tanta facilidad. Sus cuerpos son tan frágiles. Pero ella nunca dudó. Nunca se echó atrás ante nada de lo que le pedimos. Emberwin, la de la prótesis, añadió. También tenía una lengua afilada. Solía insultar nuestra planificación estratégica. Decía que pensábamos como si fuéramos instrumentos toscos. Casi siempre tenía razón. Probablemente nos salvó de una docena de malas decisiones, simplemente por estar dispuesta a discutir con comandantes que no estaban acostumbrados a que los cuestionaran. A pesar de todo, Kenne sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Eso sonaba a su madre. El sarcasmo sutil que afloraba de vez en cuando. La forma en que a veces hacía observaciones mordaces sobre la ineficiencia o la estupidez, que delataban una mente mucho más aguda de lo que su trabajo rutinario sugería. Torvin observó el rostro de Kenne. Su expresión era indescifrable. ¿Cómo está ahora?, preguntó en voz baja. ¿Está bien? ¿Es feliz? Kenne reflexionó sobre la pregunta con sinceridad. Está bien. Vive sola. Trabaja desde casa. No socializa mucho. Soy su único vínculo real. E incluso así, a veces me mantiene a distancia. Siempre pensé que era introvertida. Pero ahora, su voz se apagó, al comprenderlo todo. Ahora, creo que tal vez todavía está luchando contra ello. Todavía intentando olvidar. Las guerras no se olvidan, dijo Torvin con sencillez. Solo se aprende a sobrellevarlas. Algunos lo hacemos mejor que otros. ZZZZZZZZZZZZZZZ. Bajó la mirada a sus manos con garras, a las cicatrices y las viejas heridas. Vinimos a la estación Harbinger porque se cumplen 25 años de la batalla final. Mañana hay un servicio conmemorativo en el distrito de veteranos, una pequeña reunión de supervivientes. Pensábamos asistir, para recordar a los que no lo lograron. No esperábamos encontrar a una de las nuestras aquí, oculta a plena vista. Volvió a mirar a Kenna,
y sus ojos ámbar reflejaban una pregunta. ¿Podrías decirle algo de mi parte? Dile que Torvin recuerda. Dile que todos los de la sexta escala recuerdan. Dile que ya no tiene que esconderse. Que no hay vergüenza en lo que sobrevivió, solo honor. Dile que si quiere permanecer en el anonimato, seguir desaparecida, lo respetaremos. Pero si alguna vez quiere recordar, si alguna vez quiere reconectar con aquellos con quienes compartió fuego con ella, seguimos aquí. Seguimos siendo su vuelo. Kenna asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Torvin metió la mano en un compartimento de su armadura y sacó un pequeño chip de datos, del tipo que se usa para comunicaciones seguras. Aquí está mi información de contacto. Canal privado encriptado. Si quiere hablar, si quiere recordar, o si simplemente quiere saber que alguien ahí fuera todavía entiende por lo que pasó, denle esto. Colocó el chip sobre la mesa, y Kenna lo recogió con dedos temblorosos, deslizándolo en el bolsillo de su uniforme. El gesto se sintió cargado de significado, como aceptar una responsabilidad que no había pedido, pero que no podía rechazar. Torvin sacó un chip de crédito, de los de alto valor que brillaban con un tenue brillo azul, y lo colocó sobre la mesa junto a las tazas de café vacías. Por el café, dijo, y por el susto que sin duda les dimos. Quédense con lo que sobra. Considérenlo un agradecimiento de parte de todos nosotros a la hija de Vivian por recordarnos que a veces el pasado nos encuentra cuando menos lo esperamos. Los dragones se pusieron de pie, un movimiento coordinado que hizo que el reservado pareciera de repente espacioso. Salieron en fila, asintiendo cada uno a Kenna al pasar, un gesto de respeto que se sentía profundo en su sencillez. Torvin fue el último en irse, deteniéndose al borde del reservado para mirarla. Tu madre solía decir algo en los peores días de la guerra, dijo en voz baja. Decía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Decía que la esperanza no era la creencia de que las cosas mejorarían, sino la determinación de mejorarlas. Nos enseñó eso, se lo enseñó a toda una escuadrilla de dragones que solo conocían la batalla, que había otras maneras de ser fuerte. Hizo una pausa. Espero que haya encontrado su propia esperanza, su propio camino a seguir, y espero que sepas que llevas su fuerza dentro, te lo haya dicho o no. Entonces se fue, siguiendo a sus hermanos de escuadrilla fuera de la deriva estelar, sus enormes figuras desapareciendo entre el bullicio del pasillo principal de la estación. El bar permaneció en silencio durante un largo rato después de que se fueran, antes de que, lenta y tímidamente, comenzaran las conversaciones. La actividad comenzó a reanudarse. Kenna permaneció allí, con la tarjeta de crédito en el bolsillo sintiéndose más pesada de lo debido, como un vínculo con una historia cuya existencia desconocía. Miró la tarjeta de crédito de alto valor que aún reposaba sobre la mesa. Dinero suficiente no solo para el café, sino para pagar el alquiler de todo el mes y algo más. La tomó con cuidado, sosteniéndola como el tesoro que era. Un regalo, un reconocimiento, un puente entre mundos. Su turno terminó 2 horas después. Kenna caminó aturdida por los pasillos familiares de la estación Harbinger, incapaz de procesar lo sucedido. La estación se sentía diferente, como si alguien hubiera ajustado ligeramente la iluminación, la gravedad o la composición del aire. Sabía intelectualmente que nada había cambiado, excepto su comprensión, pero esa comprensión había transformado el mundo entero. Llegó a la habitación de su madre, la pequeña vivienda en la sección más antigua de la estación, donde las paredes mostraban el paso del tiempo y los sistemas ambientales funcionaban con un ruido mayor al habitual. Introdujo el código de acceso y la puerta se abrió, revelando el espacio reducido pero meticulosamente organizado que Vivian Walsh llamaba hogar. Su madre levantó la vista de su puesto de trabajo, donde 3 pantallas holográficas mostraban el flujo interminable de datos que conformaba su vida profesional. Vivian era tal como Kenna la había descrito a los dragones. Más baja que el promedio, con un práctico cabello castaño corto con algunas canas, y vestía ropa de trabajo cómoda que priorizaba la funcionalidad sobre el estilo.
Sonrió al ver a Kenna, la cálida sonrisa de una madre que saluda a su hija. Nada en su expresión sugería el extraordinario pasado que guardaba. «Llegaste temprano», dijo Vivian, poniéndose de pie y estirándose. «¿Qué tal el turno?» Kenna se quedó en la puerta, de repente sin saber cómo empezar, cómo salvar la distancia entre lo que siempre había creído y lo que ahora sabía. Metió la mano en el bolsillo y sacó el chip de datos, extendiéndolo en silencio. La mirada de Vivian se posó en el chip y Kenna vio como el cuerpo de su madre se tensaba por completo. El color se le fue del rostro. Su mano, que se extendió automáticamente para tomar el chip, tembló visiblemente. «¿De dónde sacaste esto?», susurró Vivian con voz débil. «De un dragón llamado Torben», dijo Kenna en voz baja. «El comandante Torben de la Sexta División de Escala. Llegó a la deriva estelar esta noche con sus hermanos de vuelo. Reconoció tu tatuaje cuando lo mencioné por accidente. Reconoció el cometa y las estrellas. Me habló de la incursión, de la brigada del cometa, de lo que realmente hiciste durante la guerra». Vivian se dejó caer pesadamente, y el chip se le escapó de los dedos entumecidos al suelo. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento, y su respiración era rápida y superficial. Durante un largo rato no dijo nada, simplemente miró el chip, como si fuera algo peligroso, algo que pudiera explotar. «No quería que lo supieras», dijo Vivian finalmente, con la voz apenas audible. «Quería que tuvieras una vida normal, que nunca tuvieras que cargar con lo que yo cargué. La incursión destrozó a tanta gente, Kenna. Los destrozó de maneras que jamás sanaron. Vi cosas, hice cosas, que aún veo cada noche al cerrar los ojos. No quería que esa oscuridad te tocara». Kenna se sentó junto a su madre, cerca pero sin tocarla, dándole espacio. «Dijo que eras una heroína, mamá. Dijo que le salvaste la vida 3 veces, que salvaste a miles de personas. Dijo que te enfrentaste al vacío cuando intentaba destruirlo todo. Eso no es oscuridad. Eso es luz». Vivian emitió un sonido que pudo haber sido una risa o un sollozo. «Estaba aterrorizada cada día», dijo, «cada instante. Tenía tanto miedo que no podía pensar con claridad, no podía dormir, no podía comer. Pero tampoco podía parar, no podía alejarme, porque si lo hacía, la gente moriría. Así que seguí trabajando, seguí esforzándome, seguí agotándome intentando mantenerme un paso por delante de la corrupción. Y cuando finalmente terminó, cuando el vacío se derrumbó, me di cuenta de que no me quedaba nada. Lo di todo en esa lucha, y solo quedaba un vacío donde debería haber estado mi vida». Miró a Kenna, con los ojos llorosos. «Así que huí. Acepté la nueva identidad que me ofrecieron. Vine aquí, encontré el trabajo más aburrido, rutinario y seguro que pude, e intenté olvidar. Intenté con todas mis fuerzas olvidar. Y entonces apareciste tú, mi hermosa sorpresa, mi milagro, y de repente tuve una razón para ser algo más que un fantasma. Tenía que ser madre. Tenía que estar presente, ser real y sólida. Así que metí toda esa historia en una caja y la encerré, y nunca miré atrás. Pero sigue ahí, ¿verdad?», dijo Kenna con dulzura. «En las pesadillas, en cómo te estremeces con ciertos sonidos, en el tatuaje que conservaste a pesar de haber intentado olvidar todo lo demás. En realidad no puedes olvidar, mamá. Solo puedes fingir». Vivian cerró los ojos, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «No quería que me vieras como alguien que había estado en una guerra. Quería ser normal para ti, quería darte una infancia normal. Lo hiciste», dijo Kenna con firmeza. «Fuiste una madre increíble. Sigues siendo una madre increíble. Pero también eres una veterana. Mamá. Luchaste, sangraste y te sacrificaste. No es algo de lo que avergonzarse. Es algo de lo que estar orgullosa». Se agachó y recogió el chip de datos del lugar donde había caído, presionándolo contra la mano de su madre. «Torben me dijo que te dijera que la Sexta Escala recuerda, que ya no tienes que esconderte,
que si alguna vez quieres reconectar con las personas que compartieron esa lucha contigo, siguen aquí. Siguen siendo tu escuadrón. Mañana hay un servicio conmemorativo en el distrito de veteranos. Estarán allí. Vivian sostuvo el chip como si fuera de cristal, como si pudiera romperse si lo apretaba demasiado fuerte. Abrió los ojos, mirando a Kenna con una expresión de una vulnerabilidad tan cruda que le partió el corazón a Kenna. No sé si puedo, susurró Vivian. No sé si soy lo suficientemente fuerte para volver a eso, ni siquiera por un instante. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo Kenna con sencillez. Sobreviviste a lo peor que le ha pasado a esta galaxia. Y luego construiste una vida completamente nueva. Me criaste sola. Trabajaste en 3 empleos cuando fue necesario. Nunca te rendiste. Si pudiste hacer todo eso, puedes enfrentarte al pasado por una tarde. Y si no puedes, si es demasiado, también está bien. El chip seguirá ahí. La conexión seguirá ahí cuando estés lista. Se quedaron sentadas juntas en silencio durante un largo rato, y el dolor del dolor del dolor. Está bien. Tú eres la que ha estado ahí. Tú eres la que ha estado ahí. Tú eres la que ha estado ahí. Y tú eres la que ha estado ahí. Tú eres la que ha estado ahí. Y luego tú eres la que ha estado ahí. Tú eres la que ha estado ahí. Entonces Kenna se lo contó, relatando cada detalle del encuentro, observando cómo el rostro de su madre reflejaba una montaña rusa de emociones. El miedo, dando paso a la nostalgia. La nostalgia, al dolor. El dolor, a algo que pudo haber sido alegría. Cuando Kenna terminó, Vivian sonreía entre lágrimas. Una sonrisa genuina que la hacía parecer más joven. Más viva de lo que Kenna la había visto en años. Torben, dijo Vivian en voz baja. Ese dragón terco, brillante e insoportable. Una vez estrelló un caza dañado contra un nido de corrupción del vacío para darme 30 segundos para terminar una purga del sistema. Casi se mata en el intento. Le grité durante 1 hora después. Le dije que era un idiota por arriesgar su vida por unos segundos más. Él solo se rió y dijo que si esos segundos salvaban la misión, había valido la pena. Ella negó con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. No había pensado en eso en tanto tiempo. He intentado con todas mis fuerzas no pensar en nada de eso. Quizás sea hora de dejar de intentar no pensar en ello, sugirió Kenna. Quizás recordar no tenga por qué significar derrumbarse. Quizás signifique honrar lo que sobreviviste. Honrar a las personas que salvaste. Vivian miró el chip de datos en su mano. Luego a Kenna. Y de nuevo al chip. Mañana, dijo finalmente, con voz aún insegura, pero con un hilo de determinación. Pensaré en mañana. Quizás vaya al memorial. Quizás me comunique contigo. Quizás sea hora de dejar de huir de mi propia historia. Extendió la mano y abrazó a Kenna con fuerza. Gracias, susurró, por no juzgarme. Por no enojarte porque te mentí todos estos años. Por ser exactamente quien eres. Kenna le devolvió el abrazo, sintiendo el temblor en el cuerpo de su madre. La tensión acumulada durante décadas comenzaba a liberarse. No mentiste, dijo. Simplemente no contaste toda la historia. Ahora sé el resto, y te amo aún más por ello. Se abrazaron mientras las luces de la estación comenzaban su ciclo de atenuación vespertina, mientras los sonidos ambientales de Harbinger se fundían con los ritmos más tranquilos de la noche. Afuera, la galaxia continuaba su vasta rotación. Estrellas brillando en la oscuridad. Naves navegando por rutas ancestrales. La vida desarrollándose de innumerables maneras a través de incontables mundos. Y en un pequeño espacio, en una estación sin mayor interés, una madre y una hija se conectaron a través de un puente de verdad compartida, comenzando el lento proceso de sanar heridas que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Vivian Walsh se encontraba al borde de la plaza memorial del distrito de veteranos, vestida con ropa que no había tocado en 25 años. Una chaqueta formal con la insignia descolorida de la brigada Cometa aún visible en el hombro.
Botas prácticas que habían permanecido ocultas, como las que habían dejado huella de las batallas. El tatuaje en su antebrazo estaba al descubierto, el cometa plateado brillando bajo la luz artificial de la estación. Estaba aterrorizada, le temblaban las manos, respiraba con dificultad, pero estaba allí. Y cuando Torvin la vio al otro lado de la plaza, cuando sus ojos ámbar se encontraron con los verdes de ella tras 25 años de silencio y supervivencia, cuando alzó su mano con garras en el antiguo saludo del pacto estelar, ella se encontró alzando la suya en respuesta, la memoria muscular venciendo al miedo, el pasado y el presente convergiendo por fin. Kenna observó desde una distancia respetuosa como su madre avanzaba rodeada de dragones, mientras viejos camaradas se reencontraban entre lágrimas, risas y recuerdos compartidos. Vio cómo su madre transformaba los cuidadosos muros que había construido, desmoronándose para revelar a la mujer feroz, brillante e imponente que había enfrentado la oscuridad y había vencido. Y Kenna comprendió, por fin, lo que realmente significaba la fortaleza. No la ausencia de miedo o dolor, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos, de mantener la esperanza a pesar de las evidencias, de seguir amando a pesar del riesgo de pérdida. La galaxia era vasta y a menudo cruel, llena de oscuridad, peligro y pérdida. Pero también estaba llena de luz, de valentía, de conexiones que podían salvar décadas, especies y el abismo aparentemente insalvable entre quienes éramos y quienes fingíamos ser. Vivien Walls había intentado olvidar su propia luz, esconderla donde ya no pudiera hacerle daño. Pero la luz, la verdadera luz, no podía ocultarse para siempre. Siempre encontraba la manera de abrirse paso, ya fuera a través de la dulce observación de una hija o de la llegada inesperada de viejos camaradas que se negaban a que la olvidaran. El servicio conmemorativo concluyó con la tradicional canción de vuelo, el antiguo himno dracónico que honraba a aquellos que habían viajado a la oscuridad y no habían regresado. Vivien cantó con ellos, su voz humana, pequeña pero clara, entre los resonantes rugidos de los dragones, una armonía de especies y un propósito compartido que una vez había salvado la galaxia y que ahora salvaba a una mujer de su propio pasado. Cuando todo terminó, cuando las ceremonias formales concluyeron y la multitud comenzó a dispersarse, Torvald se acercó a Vivien y Kene. Los miró a ambos, con sus ojos ámbar suaves, con algo que podría haber sido aprobación. «Has criado una buena hija, Vivien Walls», dijo formalmente. «Tiene tu valentía y tu perspicacia. La galaxia necesita más como ella, más como tú». Vivien sonrió y extendió la mano para tomarla de Kene. «Es lo mejor que he hecho en mi vida», dijo con sencillez. «Lo único de lo que estoy absolutamente segura». «No», corrigió Torvald con suavidad. «No lo único. Hiciste muchas cosas bien, aunque te haya costado 25 años recordarlo». Metió la mano en su armadura y sacó un pequeño dispositivo, un proyector holográfico. «Lo creamos durante las batallas finales. Un registro de todos los que sirvieron con la sexta escala, de todos los que lucharon a nuestro lado. Deberías tenerlo. Deberías recordar que no estabas sola, que formabas parte de algo más grande que tú misma, algo digno de recordar». Le puso el dispositivo en las manos a Vivien. «¿Y tú?», dijo, volviéndose hacia Kene. «Me recuerdas a tu madre cuando era joven». Ese mismo fuego en los ojos, esa misma negativa a apartar la mirada de las duras verdades. Si alguna vez quieres comprender lo que sobrevivió, lo que logró, habla con cualquier veterano de esta estación. El nombre de Vivien Walls no se olvida entre quienes lucharon. Jamás se olvidará. Dicho esto, los saludó a ambos, el gesto formal del pacto estelar, y se volvió para reunirse con sus hermanos de vuelo. Vivien lo vio marcharse, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero sonreía de verdad, por primera vez en mucho tiempo, tanto que Kene no lo recordaba. Regresaron juntas a la estación, madre e hija, pasando por las tiendas y los pasillos familiares que, apenas un día antes, les habían parecido tan comunes, pero que ahora se sentían conmovidos por algo más grande, por la historia, el coraje y la compleja gracia de la supervivencia.
Vivien miró a Kenne mientras caminaban, y Kenne vio a su madre por primera vez de verdad, no solo como madre o como una silenciosa analista de datos, sino como una persona completa. Alguien que había sido quebrada y reconstruida. Alguien que había elegido seguir adelante cuando detenerse habría sido mucho más fácil. Gracias, repitió Vivien, por mencionar accidentalmente ese tatuaje, por sorprenderte lo suficiente como para decir algo, por darme una razón para dejar de huir. No sé si estoy lista para reintegrar por completo esa parte de mi vida, pero creo que estoy lista para dejar de fingir que nunca existió. Es un comienzo, dijo Kenne. Y cuando quieras hablar de ello, cuando necesites recordar o volver a olvidar, aquí estoy. Siempre estoy aquí. Llegaron al Stellar Drift, el lugar de trabajo de Kenne, el bar anodino donde un momento anodino había destrozado 25 años de cuidadoso ocultamiento. Kenne lo veía de otra manera ahora, comprendiendo que todo era importante, que cada momento encierra el potencial de un cambio, que lo ordinario y lo extraordinario nunca estaban tan separados como parecían. Tengo que prepararme para mi turno, dijo Kenne. Pero volveré a casa más tarde. Podemos revisar ese registro holográfico juntas si quieres, o podemos ver programas de entretenimiento tontos. Lo que necesites. Vivian abrazó a su hija con fuerza. Te quiero, dijo. Más de lo que puedo expresar. Me devolviste una parte de mí que creía perdida para siempre. Es un regalo inmenso. Yo también te quiero, mamá, respondió Kenne. A ti por completo. Incluso a esas partes que desconocía hasta ayer. Mientras Vivian se alejaba hacia sus aposentos, Kenne entró en el Stellar Drift, preparándose para otro turno. Sirviendo bebidas, limpiando mesas y escuchando las diversas conversaciones de una galaxia en paz. Pero ahora lo veía todo de otra manera. Comprendía que cada persona guardaba historias ocultas, que bajo la superficie de la vida cotidiana corrían corrientes de extraordinaria profundidad, que el coraje, el trauma y la supervivencia se entretejían en cada instante, incluso cuando eran invisibles. El bar se llenó poco a poco con su clientela habitual. Kenne siguió la rutina de siempre, pero se sorprendió observando a cada cliente con una nueva perspectiva, preguntándose qué secretos guardaban, qué batallas habían librado, qué precio les había costado sobrevivir. La galaxia era inmensa, incomprensible, repleta de incontables especies e infinitas historias, pero de alguna manera, en un instante, con un simple comentario sobre un tatuaje, Kenne había tocado algo universal. El anhelo de ser conocido, de ser recordado, de que nuestro yo oculto fuera reconocido y aceptado. 3 meses después, Vivian aceptó una invitación para unirse a un grupo de apoyo para veteranos de incursiones. 6 meses después, comenzó a trabajar como consultora a tiempo parcial para la División de Ciberseguridad de la Estación Harbinger, ofreciendo su perspectiva única a la nueva generación de especialistas en sistemas que nunca habían conocido el vacío, pero necesitaban comprender su legado. Nunca volvió al servicio militar a tiempo completo, ni lo deseó, pero dejó de ocultar su pasado, dejó de fingir que un cuarto de siglo huyendo había borrado lo que había sido. Torvin y sus compañeros de vuelo la visitaban con frecuencia, a veces en ocasiones formales, a veces simplemente para compartir café y recuerdos en la deriva estelar, el bar que se había convertido accidentalmente en un lugar sagrado, un sitio donde pasado y presente habían colisionado y creado algo nuevo. Se convirtieron en parte de la familia extendida de Kenne y Vivian, los peculiares tíos adoptivos que le enseñaron a Kenne sobre la cultura dragón y le contaron historias del valor de su madre, historias que hacían sonrojar a Vivian, protestar y, en secreto, llenarla de orgullo. Kenne siguió trabajando en la deriva estelar durante un año más antes de ahorrar los créditos suficientes para matricularse en la academia de la estación próxima. Estudió xenobiología, como siempre había deseado, especializándose en la cooperación interespecífica y en cómo las diferentes culturas encontraban puntos en común en tiempos de crisis. Su tesis, publicada con gran éxito, analizaba la Brigada Cometa y otras unidades de voluntarios similares durante la incursión, demostrando que la colaboración entre especies había resultado más eficaz que las jerarquías militares tradicionales. Se la dedicó a su madre,
Vivian Walls, y a todos aquellos que habían librado batallas olvidadas, pero de las que todos se habían beneficiado. En la ceremonia de dedicación, con Vivian, Torvin y toda la sexta escala presentes, Kene habló sobre el valor, la memoria y la importancia de visibilizar nuestras historias ocultas. Habló de una joven camarera que, sin querer, había desvelado el pasado de su madre al mencionar un tatuaje, y de cómo ese instante cambió sus vidas para siempre. Todos somos más de lo que parecemos, dijo Kene a los académicos, veteranos y estudiantes allí reunidos. Cargamos con historias de las que nunca hablamos, heridas que fingimos sanadas, fortalezas que hemos olvidado que poseemos. Mi madre me enseñó que sobrevivir es una forma de heroísmo, que construir una vida tranquila tras un trauma requiere una valentía distinta, pero igualmente válida. La galaxia recuerda las grandes batallas, los nombres famosos, los héroes conocidos, pero hay incontables otros, los que lucharon en las sombras, los que salvaron vidas sin reconocimiento, los que prefirieron desaparecer antes que reclamar la gloria que merecían. Este trabajo es para ellos, para todos los héroes anónimos que dieron forma a nuestro presente desde las sombras. El aplauso que siguió fue atronador, pero Kene apenas lo oyó. Observaba el rostro de su madre, veía las lágrimas, la sonrisa y la paz que por fin había reemplazado la mirada atormentada que la había ensombrecido durante tanto tiempo. Más tarde, en la recepción, Torvin se acercó a Kene con una mirada de orgullo en sus ojos ámbar. Tu madre habría sido una gran comandante, dijo. Tenía la inteligencia, el valor, la capacidad de tomar decisiones imposibles. Pero eligió un camino diferente, eligió estar presente para ti en lugar de quedarse atrapada en el pasado. Eso requiere una fortaleza especial. Deberías estar orgulloso de ella. Lo estoy, respondió Kene con sencillez. Y estoy orgulloso de todos ustedes por no olvidarla, por darle el espacio para recordar a su manera. Nunca olvidamos a ninguno de ellos, replicó Torvin. El pacto estelar no es solo un tatuaje, no es solo un símbolo. Es una promesa de que recordaremos, de que honraremos, de que llevaremos los nombres y las hazañas de quienes lucharon con nosotros en cualquier futuro que construyamos. Tu madre me salvó la vida, salvó incontables vidas. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que supiera que seguía formando parte del vuelo, aunque hubiera elegido volar por otro camino. Observó la recepción, la mezcla de especies, edades y orígenes reunidos para celebrar el trabajo de una estudiante. Para esto luchamos, dijo en voz baja. No por la gloria, no por el reconocimiento, sino por esto. Jóvenes estudiando y creciendo, especies cooperando, una galaxia que tiene el lujo de la paz suficiente para examinar su propia historia. Cada persona aquí existe porque miles de otras, famosas y anónimas, lucharon y murieron para proteger el futuro. Tu madre fue una de ellas. Me alegra que finalmente se permitiera recordarlo. Kena pensó en aquella noche en la deriva estelar, en la conmoción y el miedo de la tormenta, y en la confusión que le había parecido abrumadora en aquel momento. Pensó en la cascada de cambios que siguieron, en su madre reabriéndose lentamente como una flor que había estado cerrada por el frío. Pensó en el poder de los pequeños momentos, de las palabras accidentales, de las simples observaciones que tenían un peso que trascendía su intención. Me alegra haber mencionado ese tatuaje, dijo Kenna. Aunque estaba aterrada, aunque no tenía ni idea de lo que estaba provocando, me alegro de haber dicho algo, porque si no lo hubiera hecho, mi madre seguiría escondida, seguiría huyendo, seguiría intentando olvidar. A veces, lo más importante que podemos hacer es ver a las personas por completo, verlas enteras, incluso las partes que intentan ocultar. Sí, asintió Torben. A veces, el mayor servicio que podemos ofrecer es simplemente ser testigos, simplemente decir, te veo, te conozco y me importas. Eso es lo que hiciste por tu madre, y lo que ella hizo por miles durante la guerra, y lo que todos debemos hacer los unos por los otros si queremos construir algo mejor que lo que hubo antes. La recepción continuó hasta bien entrada la noche.
Voces que subían y bajaban en la agradable cacofonía de la celebración. Kenna encontró a su madre de pie, sola, cerca de un mirador, mirando las estrellas, la vasta oscuridad salpicada por incontables puntos de luz. Pensando en los viejos tiempos, preguntó Kenna, acercándose a ella. Pensando en lo lejos que he llegado, respondió Vivian. Hace 25 años, estaba convencida de que jamás volvería a mirar las estrellas sin ver el vacío, sin recordar la corrupción, la muerte y el miedo. Creía que la oscuridad había extinguido la luz para siempre, pero ahora, aquí presente, me doy cuenta de que no es cierto. La luz sobrevivió. Yo sobreviví. Y quizá esa sea la verdadera victoria. No derrotar al enemigo, sino aprender a vivir plenamente después de que la batalla termina. Se giró para mirar a Kenna, sus ojos verdes, claros y brillantes. Me salvaste, dijo sencillamente. No haciendo nada grandioso ni heroico, sino con la curiosidad suficiente para mencionar un tatuaje, con la compasión suficiente para ayudarme a afrontar aquello de lo que había estado huyendo. Me diste permiso para volver a ser completa, para integrar todas las partes de mí misma que había intentado separar. Es un regalo que jamás podré pagar del todo. No tienes que pagarlo, dijo Kenna. Eres mi madre. Me diste la vida, me criaste, me apoyaste, me amaste, incluso cuando librabas tus propias batallas. Si mencionar un tatuaje te trajo algo de paz, me alegro. Pero tú hiciste el trabajo duro, mamá. Tú fuiste quien eligió recordar, quien eligió reconectar, quien eligió dejar de huir. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien la cruzó. Querida Duji, dijeron, permaneciendo juntas en un cómodo silencio, contemplando las estrellas, dos mujeres unidas por la sangre, el amor y una comprensión mutua. A su alrededor, la fiesta continuaba, una celebración del conocimiento y la memoria, y del complejo coraje necesario para sobrevivir y prosperar. Y en algún lugar del fondo, audible si se escuchaba con atención, se oía el murmullo de voces de dragón, la sexta escama contando viejas historias a nuevas audiencias, asegurando que el pasado jamás se olvidara del todo, que los héroes ocultos recibieran su reconocimiento, que el pacto estelar permaneciera vivo mientras hubiera alguien que lo recordara. La galaxia era vasta y a menudo cruel, llena de oscuridad que amenazaba con ahogar la luz. Pero también estaba repleta de momentos como este, conexiones forjadas a través de distancias imposibles, heridas que sanaban con el espacio y el tiempo necesarios, valentía que se manifestaba no en grandes gestos, sino en la decisión diaria de seguir viviendo, de seguir recordando, de seguir honrando a quienes nos precedieron. En un pequeño bar de una estación sin mayor interés, una camarera mencionó un tatuaje, y sin querer, desató 25 años de historia oculta. Fue un instante fugaz, apenas perceptible en el vasto panorama de los acontecimientos galácticos, pero para dos mujeres y una bandada de dragones, lo fue todo. Fue el momento en que el pasado dejó de atormentar y comenzó a sanar, en que los secretos se convirtieron en historias, en que la vergüenza se transformó en orgullo, y en esa transformación residía la verdadera victoria, el auténtico triunfo sobre la oscuridad, no su destrucción sino su transformación, no el olvido sino la memoria, no el esconderse sino la elección de ser vista. Vivian Walsh había sobrevivido a lo peor que la galaxia podía ofrecer a la humanidad, y luego había sobrevivido a la paz que le siguió, y finalmente, con la ayuda de su hija, había aprendido a hacer algo más que simplemente sobrevivir. Había aprendido a vivir de nuevo, plena y completamente, con toda su historia visible y honrada. La deriva estelar seguiría sirviendo bebidas, la estación continuaría su rotación sin fin, la galaxia seguiría su vasta y compleja danza. Pero para aquellos que sabían dónde mirar, que comprendían el significado de ciertos tatuajes y encuentros fortuitos, todo había cambiado. Un héroe oculto había sido descubierto, una madre y una hija se habían unido más, una bandada de dragones había recuperado a uno de los suyos, y el pacto estelar, esa antigua promesa de recordar, honrar y llevar adelante, perduraba en una generación más, asegurando que los sacrificios del pasado jamás serían olvidados por el futuro.
El cometa y las estrellas brillaban suavemente en dos antebrazos, uno humano y otro de dragón, separados por la especie y las circunstancias, pero unidos por un propósito compartido y el valor recordado. Y esa luz, pequeña como era, sumada a todas las demás pequeñas luces dispersas en la oscuridad, era suficiente para contener el vacío. Siempre había sido suficiente. Siempre sería suficiente.